Bueno, en el video de hoy les voy a mostrar un ejemplo de un microciclo con las distintas sesiones de la semana. Este video surge a partir de un video anterior donde habíamos hablado de la estructura de un microciclo. Una persona me había preguntado si yo podía subir algún ejemplo de las sesiones de las que habíamos hablado en ese video. Y bueno, por eso acá vamos a ver un poquito más detalladamente qué hacer cada día, ¿no? Bueno, seguimos como la vez pasada, ¿no? Con los diferentes días de la semana. Nosotros habíamos dicho que en el MD-4 íbamos a entrenar la fuerza, en el MD-3 la resistencia, en el MD-2 la velocidad, en el MD-1 una sesión de activación o priming, y bueno, también la recuperación activa de las 24 horas post partido. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de qué contenidos tienen cada sesión, ¿no? Suponiendo que jugamos el domingo, ¿no? El día de partido es el domingo. Bueno, anoté también, después del partido también se pueden ya empezar a incluir algunos contenidos de recuperación activa, como pueden ser los masajes, los baños fríos, las medias de compresión, estiramientos, obviamente de rehidratación y alimentarse también. Pero bueno, también lo anoté porque puede ser interesante, pero las 24 horas post partido, sí o sí vamos a hacer una recuperación activa con todos los jugadores que han competido, donde obviamente podemos incluir movilidad articular, zona media. En este caso la zona media yo prefiero que sea isométrica, porque quizás los demás días, obviamente todos los días vamos a hacer zona media, las entradas en calor. Por ahí los demás días yo utilizo ejercicios de zona media un poco más dinámicos, ¿no? Con movimiento que generen estabilidad, para mantener ese antimovimiento, ¿no? La zona media vamos a trabajar tanto la anti-extensión como la anti-flexión, como la anti-flexión lateral y como la anti-rotación, ¿sí? Esos 4 patrones de movimiento. Pero el día lunes, que es el día de recuperación activa, suelo utilizar trabajos de zona media isométricos, sin movimiento. Después los iso-holds, ¿sí? El trabajo isométrico que habíamos visto en el video anterior, que hablábamos de los ejercicios isométricos, sus utilidades, clasificaciones y demás. Bueno, en ese video mencionamos qué tipo de trabajos son estos. Y después también el día lunes podríamos hacer fuerza de tren superior a modo de un trabajo de fuerza estructural, más que nada con el objetivo de aumentar la testosterona. O sea, en esta sesión los objetivos van a ser reducir el daño muscular de aparición tardía, ¿sí? O sea, los DOMS o agujetas, también se le dice agujetas, reducir la hormona del cortisol y aumentar la testosterona. Nosotros con el entrenamiento de fuerza aumentamos la testosterona, que es una hormona que nos facilita la recuperación. ¿Qué pasa? Obviamente no vamos a hacer un entrenamiento de fuerza de tren inferior 24 horas post partido porque nos vamos a fatigar demasiado. Entonces esa es una buena estrategia por la cual nosotros podemos incluir el trabajo de fuerza de tren superior el día lunes para aumentar la testosterona. Obviamente es un trabajo de menor intensidad y de mayor volumen, no quizás un ejercicio por patrón de movimiento multiarticular, 3 series de 10 repeticiones y con eso ya está, más que nada para cumplir este objetivo. Después, bueno, el martes no lo anoté porque no haríamos nada, o sea, sería el día de recuperación pasiva si es que elegimos entrenar el MD+1. Así que pasaríamos directamente al miércoles, la sesión de MD-4, donde va a ser una sesión de fuerza, donde, bueno, obviamente vamos a arrancar con movilidad articular y zona media. Esta vez la zona media, por ahí es más interesante hacerlo de manera dinámica, ya que, bueno, la zona media, la principal función que tiene es estabilizar al tronco frente a perturbaciones externas, o sea, perturbaciones que generan una inestabilidad en el tronco, por lo que la zona media es evitar el movimiento, o sea, no genera movimiento en realidad la zona media. Y por lo general en los partidos o los entrenamientos, todas las sesiones son dinámicas y las situaciones donde se genera inestabilidad son dinámicas, mientras hay un desplazamiento, un giro, un salto y demás. Entonces creo que es más conveniente trabajar la zona media de esa manera. Después iríamos a un bloque de derivados de levantamiento olímpico o saltos con carga. Este es un bloque, primero es el primer bloque de la sesión de fuerza. Debería de ser siempre el primer bloque por una cuestión de que tanto los derivados de levantamiento olímpico, sea cargada de potencia, segundo tiempo, snatch, o los saltos con carga, son trabajos que requieren de una gran demanda neuromuscular y una activación muy grande,
por lo cual es importante realizarlos sin una fatiga previa para poder hacerlos correctamente y también aprovecharlos al máximo. Entonces siempre va a ser nuestro primer bloque este de acá. ¿Por qué elegimos o derivados o saltos con carga? Bueno, acá hay un debate muy grande. Yo estoy de acuerdo en que se pueden usar los dos y utilizo los dos. Pero sí es verdad que quizás a veces los derivados del levantamiento olímpico son más difíciles de aprender o de enseñar o de realizar con algunos jugadores y demás. Entonces por ahí se reemplazan por los saltos cargados. Independientemente de ese debate, que lo podemos dejar por otro video, lo importante de este bloque es trabajar la fuerza explosiva. ¿Por qué? Porque tanto los derivados como los saltos con carga me permiten aplicar una gran cantidad de fuerza, pero a altas velocidades. Entonces de esa manera nosotros podemos trabajar el RFD o Rate for Development, o básicamente fuerza por unidad de tiempo, que es lo que ya veníamos hablando también y mencionando este concepto en otros videos. Entonces este bloque nos permite trabajar la fuerza explosiva. Después vamos a hacer un bloque, o bueno, esto es lo que yo haría, ¿no? Un bloque de contrastes. ¿Sí? El contrastes es la combinación de un ejercicio básico de fuerza compuesto multiarticular a alta intensidad, combinado con un ejercicio balístico o pliométrico de baja intensidad o de baja carga. Por ejemplo, podría ser sentadilla y después un salto al cajón o un salto a la valla, 3 saltos a las vallas, ¿no? Y con esto haríamos un contraste entre la fuerza dinámica máxima y este RFD. ¿Está bien? Entonces, seguimos trabajando la fuerza explosiva como en el bloque anterior, pero también sumamos trabajo de fuerza dinámica máxima para mantener el efecto residual de esta capacidad y también aprovechar esa intensidad y ese reclutamiento, esa activación de unidades motoras que nos genera para provocar una potenciación posactivación en el ejercicio balístico, que es lo que nos interesa potenciar, que es el ejercicio pliométrico que tiene mayor similitud con el deporte. Más que nada por eso. Y después, un bloque de auxiliares. Por lo general, si el contraste es de rodilla dominante, es decir, como habíamos dicho recién, sentadilla y un salto a las vallas, vamos a hacer auxiliares, por lo menos 1 o 2, de cadera dominante, o sea, del patrón de movimiento opuesto. ¿Está bien? Y bueno, esto también hablando del tren superior, o sea, podríamos hacer cargada de potencia, 3 series de 5, o saltos con carga, 3 series de 5. Después un contraste de tren inferior, sentadilla más salto a las vallas, 3 series, 5 repeticiones, 3 saltos. Después hacemos un contraste de tren superior, donde ahí podemos meter también, por ejemplo, banco plano, y después un lanzamiento horizontal a la pared o acostado hacia arriba, ¿sí? Tratando de respetar ese vector de fuerza. Y después de los dos contrastes, que no nos van a llevar mucho tiempo, haríamos los auxiliares. En el caso del tren superior serían auxiliares del patrón opuesto al empuje horizontal, o sea, una tracción horizontal. Por lo que podríamos hacer remo con mancuerna, remo con barra, alguna polea y demás. Y con eso terminaríamos la sesión. Obviamente con este último bloque el objetivo sería la fuerza estructural, ¿sí? O bueno, más allá también para evitar descompensaciones musculares, ¿no? Es importante siempre mantener equilibrados todos los patrones de movimiento. Después iríamos a la sesión del jueves, MD-3, donde el énfasis está en la resistencia. Bueno, obviamente arrancaríamos con movilidad y zona media como siempre. Y después, si bien hay un montón de formas de trabajar la resistencia, quizás a mí las que más me gustan son el HIIT corto, ¿sí? O sea, el entrenamiento intervalado de alta intensidad. Corto, también tenemos HIIT largo, extensivo, intensivo, y HIIT corto, intensivo y extensivo. Acá podríamos utilizar tanto el extensivo como el intensivo, ya que quizás en momentos competitivos son los más interesantes y los más específicos para el deporte. O Small Sided Games, o sea, juegos en espacios reducidos, que quizás es lo mismo que un HIIT corto, pero con pelota o en situaciones de juego donde quizás al jugador le parece un poco más divertido o motivador. Y también incluimos la pelota, ¿no? El elemento del juego. Y bueno, con estos tipos de trabajo podríamos trabajar tanto la resistencia o los sistemas energéticos de la glucólisis, ¿sí? La resistencia glucolítica, la resistencia fosfagénica o el sistema energético de ATP-PC, que esto también lo hemos visto creo que fue el segundo video que subí al canal, que hablábamos sobre cómo entrenar la resistencia en deportes intermitentes. Bueno, en ese video hablamos un poco de los diferentes tipos de resistencia e incluso creo que menciono los diferentes tipos de HIIT y demás, y de cómo planificarlo de forma progresiva, así que también lo pueden ver. Y bueno, por otros objetivos que podríamos anotar, bueno, mantener o mejorar el consumo máximo de oxígeno, o también según qué tipo de tarea
mejorar la habilidad de repetir sprint, RSA o Repeat Sprint Ability, aunque también para esto tendríamos que hacer algún tipo de trabajos un poco más específicos que quizás son un poco más diferentes al HIIT, como entrenamiento de sprint repetidos y demás. Pero bueno, en fin. La realidad también es que, en este trabajo yo sí incluiría el trabajo con pelota. La realidad es que quizás si buscan microciclos de fútbol, a veces van a encontrar algunos microciclos en los que por lo general todo se entrena con pelota y supuestamente de manera específica. Yo no estoy muy de acuerdo. Seguramente lo van a ver muy seguido y les van a tirar la excusa de la táctica, de entrenar con la táctica y de que todo tiene que ser con pelota y todo tiene que ser específico en campo y demás. Yo no estoy de acuerdo. Para mí la preparación física debe ser general, porque no podemos hablar de algo específico sin antes entrenar algo general, primero que nada. Y segundo, porque, a ver, nosotros entrenando con la pelota no vamos a entrenar, no vamos a trabajar la velocidad como se entrena la velocidad, no vamos a trabajar la fuerza como se entrena la fuerza. En los trabajos de resistencia yo lo entiendo, eso me parece copado y por eso también lo incluyo acá, porque cuando vos estás en una situación de juego de alta intensidad vas a trabajar la resistencia, los diferentes sistemas energéticos. Lo mismo, todos los técnico-tácticos son trabajos de resistencia. Pero cuando ya hablamos de fuerza o velocidad, van a ver que quizás en algunos microciclos dicen que según las dimensiones del espacio de trabajo o el espacio entre jugadores y demás, se entrena la fuerza y van a ver que hay sesiones de fuerza donde hacen rondos o ruedas de pase o rondos de posesión o juegos reducidos. Y para mí no hay ningún tipo de evidencia de la cual te pueda garantizar que eso es un trabajo de fuerza. O sea, no puedes comparar un juego en espacio reducido con un trabajo de fuerza dinámica máxima, un trabajo de fuerza isométrica máxima o de levantamiento olímpico, simplemente porque en esa tarea hay un cambio de dirección. Entonces, para mí, la preparación física debe ser general. Dentro del trabajo general hay trabajos más generales y más específicos, pero el entrenamiento tiene que ser de esta manera. En gimnasio, con pliometría, con barras y demás. ¿Está bien? Obviamente en el trabajo de resistencia sí podemos incluir pelota. Esto es mi opinión. Quería aclararlo también. Después, siguiendo con el resto de las sesiones, que así no me voy de tema. En el MD-2, 48 horas prepartido, bueno, la sesión sería de velocidad. En este caso, arrancamos movilidad zona media y demás. Después podríamos incluir dentro de la misma entrada en calor 5 minutitos de técnica de carrera, algunos drills de técnica de carrera como introducción, no estaría nada mal. Incluso también podríamos agregar un poco de pliometría extensiva, o sea, algún poco jump o alguna pliometría unipodal extensiva también, como para preparar los tendones y demás antes de correr. Es importante que en el caso de que lo hagamos no sea pliometría intensiva, porque nosotros vamos a incluir la pliometría este día y también este día, que ahora vamos. Más que nada por eso. Y después, sí, todo el trabajo de sprint y de cambios de dirección. Nosotros podemos incluir sprints tanto lineales como curvos, ¿no? Velocidad lineal, velocidad curva. Podemos tanto trabajar la aceleración como la velocidad máxima. Quizás la velocidad máxima, 48 horas prepartido, es un poco mucho. Quizás sería más recomendable la aceleración. Además también hemos hablado en el video de velocidad que en el fútbol lo más importante es la fase de aceleración, así que quizás hacer sprints entre 10 y 20 metros ya estaría bastante bien. Y después terminar con algunos trabajos de cambios de dirección en diferentes ángulos, ¿no? 90 grados, 45 grados, 180 grados y demás. Obviamente es importante que los volúmenes de trabajo no sean muy grandes, porque nosotros dentro del periodo competitivo debemos de tener cuidado con cuánto fatigamos al deportista. Fatigar es muy fácil, pero planificar las cargas de manera adecuada no lo es tanto. Entonces es importante que haya ciertos parámetros de volumen, como para nosotros no excedernos de esa carga, esa dosis mínima recomendable y efectiva, ¿no? Eso para todas las sesiones. Quizás con esta de velocidad también es como muy importante, porque a veces hacemos un montón de pasadas y por ahí en una sola sesión terminamos haciendo 400, 500 metros y es un montón. Yo creo que entre 50 y 200 metros como mucho en la sesión. Incluso hay a veces que con hacer entre 50 y 100 metros de volumen total en 10-15 minutos ya es suficiente para mantener el efecto residual de la capacidad de velocidad y para generar esa activación que estamos buscando. Así que es muy importante el volumen que nosotros tenemos. Lo mismo con los trabajos de resistencia, por ahí entre 30-40 minutos de trabajo de resistencia, no más.
Y bueno, después con el trabajo de fuerza es muy extenso, ¿no? Porque tenemos que hablar de la cantidad de saltos, cantidad de repeticiones de derivados, cantidad de repeticiones de los básicos, saltos totales, auxiliares, es un poco más extenso. Pero bueno, eso ya va en función de cada uno y de la experiencia de cada uno. Bueno, y acá también como objetivo que es importante esto, el GRF o Ground Reaction Forces, que es la fuerza que yo ejerzo contra el suelo, la fuerza de reacción terrestre, es decir, que nosotros con los trabajos de velocidad, además de trabajar la velocidad, vamos a trabajar la fuerza horizontal y la fuerza que yo produzco contra el suelo de manera horizontal, que es la que me permite desplazarme hacia adelante. Entonces, este contenido es muy importante también. Y por último nos queda el sábado, la sesión MD-1, o sea, las 24 horas prepartido, donde nosotros habíamos hablado en el video anterior de la sesión de priming o priming effect, que yo le dije que la busquen. Básicamente es una sesión de fuerza, pero como digo, una sesión que tiene como objetivo realizar una activación prepartido, por lo que se le diferencia llamándola priming, porque va a tener mucho menos volumen que esta sesión, muchísimo menos volumen, por una cuestión de que la potenciación sea más alta que la fatiga. Si la fatiga es mayor que la potenciación, justamente no va a haber un efecto de aumento del rendimiento de manera aguda. Entonces es importante el tema del volumen. Acá incluiríamos, por ejemplo, otra vez derivados del levantamiento olímpico para trabajar esta RFD, esta fuerza explosiva, y poder aplicar fuerza a grandes velocidades, que eso nos va a permitir la activación a nivel neuromuscular. Pero, como ven, acá no puse saltos con carga, porque en el contraste francés, dentro del contraste francés, ya hay un salto resistido con carga. Entonces, no lo vamos a repetir en 2 bloques porque sería muchísima fatiga. Entonces, haríamos, por ejemplo, cargada de potencia y segundo tiempo, 3 series de cada uno por 3 repeticiones. Si se acuerdan, yo acá les había dicho 5 repeticiones, por ejemplo. Bueno, el volumen ahí ya se ve más reducido, entre 2 y 3 series estaría bien. Y después un contraste francés de tren inferior. Esta sesión de priming yo no haría nada más de tren superior ni ningún trabajo auxiliar como habíamos hecho acá. Quizás si se quiere se podría agregar un tercer o cuarto bloque de algún programa preventivo para reducir el riesgo de lesión en algún tipo de lesión que tengan los jugadores de tren inferior, bueno, de tren superior en el caso que sea un arquero, tenga una molestia en el hombro, pero no más que eso. En esta sesión vamos a trabajar los derivados, un contraste de inferior y superior, o sea, y además son solo 2 ejercicios, y después todo el trabajo de auxiliares que puede ser hasta 4, 5 o 6 ejercicios. Pero en esta sesión vamos a hacer solo el contraste francés. El contraste francés, repasándolo un poco, es la combinación de 4 ejercicios, ¿sí? Uno compuesto pesado, uno pliométrico normal, un pliométrico resistido, que por eso no lo ponemos acá, y un pliométrico asistido. Con hacer 2 o 3 series está bien. Y básicamente con este trabajo nos aseguramos pasar por todas las zonas de la curva fuerza-velocidad, o sea, entrenar todas las manifestaciones de la fuerza en muy poco tiempo, con poca acumulación de fatiga y que nos generan potenciación post-activación. Y acá anoté fuerza isométrica máxima porque a mí en los contrastes franceses, sobre todo 24 horas antes prepartido, quizás me interesa más realizarlos con un ejercicio isométrico de isopush. Bueno, no me estaría dando el marcador, pero bueno, de isopush. En el video anterior, cuando hablamos de los isométricos, también hablamos del isopush. Bueno, el isopush yo lo metería más en este día, reemplazando el ejercicio dinámico pesado para lograr la misma activación o mejor y generando menos fatiga, o por lo menos intentando generar menos fatiga que en este día. En este día yo puse acá fuerza dinámica máxima, o sea, la mayor aplicación de fuerza frente a una contracción concéntrica excéntrica, y acá fuerza isométrica máxima porque con el isopush no habría movimiento. Entonces esas son las también principales diferencias. Quizás el objetivo es el mismo, ¿no? Tanto en el bloque de contrastes como el de contraste francés el objetivo es muy similar, pero variamos tanto el volumen como la selección de ejercicios para adecuarlo más al contexto de esa sesión y de las necesidades que tenemos. Así que bueno, más que nada sería eso. Una sesión de recuperación activa, una sesión de fuerza, una sesión de resistencia, una de velocidad y una de priming effect. Así que nada, espero que les haya servido y cualquier consulta me pueden escribir en los comentarios.